Es muy valioso estar aquí con ustedes. Es muy valioso que nosotros busquemos los medios como poder rescatar nuestra lengua, nuestra cultura, que poco a poco se ha ido perdiendo. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Claudine Chamorro. Bienvenida, doctora. Es la encargada del proyecto. La idea del proyecto al principio, cuando llegué efectivamente en 2012, era tratar de conocer más sobre la lengua. Y para conocer una lengua pues hay que trabajar, hay que hacer trabajo de campo. Eso quiere decir ir a grabar y grabar horas. En ese proyecto nos dimos cuenta que había una necesidad grande, que es la enseñanza de la lengua, y que para poder enseñar la lengua se necesitaba otra cosa. Y así fue como nacieron esos libros. Toca. Tis i awikamas ngehuma. Wucha akaki tui. Akan toa i korska i patanya yo. Chama. O akan awikama. Akaya. Patanya ria patas. Akaya i. Makaya i korska ke. Korska. Nyambrira kwa utas. Anyara korskri. Anyara utas. Kapashi bri. Anyara korskira. Iki awikama ki pe bonerwa. Anyara chamorwa. Patanya sia pas nera sin kawrshin kate bona ta korskia. Yari. La lengua Pesh es conocida también como Paya, es una lengua de la familia Chibcha. Es la única lengua de la familia Chibcha hablada en Honduras. Las otras 15 lenguas de esta familia se ubican en toda América Central y el norte de Sudamérica. El Pesh es una lengua que no tiene libros, es una lengua que no ha sido escrita, que no ha sido leída. Que tenemos oficialmente 8 pueblos, de ellos nada más quedan 6 que conservan aún su lengua. Estas serían el garífuna, el misquitu, el isleño, el Pesh, el tahuasca y el tol. Y de estas 3 podemos considerar que están en grave peligro de extinción, que serían el Pesh, el tol y el tahuasca, dado que pues se considera que tienen 600 hablantes o menos. Lo que se sabe de los grupos que se consideran indígenas en Honduras, los estudios son muy pobres y desgraciadamente, sobre todo en la costa norte, el proceso de conquista fue tan brutal y tan destructivo que muchos grupos se perdieron y no dejaron registro. Entonces tenemos, sin embargo, algunos de ellos ya bien identificados. Sabemos que el grupo Lenca era el grupo más numeroso, sin embargo la lengua se ha perdido completamente. Los otros grupos muy importantes son grupos que se encuentran al este de Honduras y que eran grupos tribales, que eran más bien todavía seminómadas, tenían una agricultura incipiente, y dentro de ese conjunto tenemos a los Pesh. Durante la conquista tuvieron una reacción diferente a los lencas. Los lencas lucharon contra el español y fueron sometidos. En cambio, estos tuvieron la resistencia pacífica, se enmontañaron, y esto fue lo que tal vez les permitió conservar muchos rasgos culturales. A los Pesh los tenemos ya como bien ubicados, el grupito que está en Trujillo, el grupo que está en El Carbón, el que está en Culmí, dulce nombre de Culmí, y el que está en La Mosquitia, ¿no? Llegué por primera vez en abril 2012 para un primer contacto en Moradel y tuve la gran suerte de conocer a doña Juana y a su esposo, don Hernán, con quien tuve realmente mucho gusto de platicar. Fue una experiencia muy positiva.
y suficiente para convencerme que el pez era la lengua sobre la cual quería trabajar durante los siguientes años. Tacaurina. Tacau es que casa. Casa. Tacau. ¿Y por qué es tacaurina? Tacaurina, bueno, mi casa también quiere decir. En mi casa también hago de hoja de corozo. En español. También hago hoja de corozo, así dice ahí. de corozo. Corozo es cora. Corra. Ayokawa es hago. Hago. Caurina, cawa. Corrayo, así. Y taja. ¿Ah? A ver, hay algo como taja. Tacau, mi casa. Aquí taja. Peja, ese es decir que es un palo, que es palo. Peja puede ser un palo, un árbol, que es este corozo. Sí. La hoja, ese quiere decir. Esa, ¿no? Esa que está ahí. Panieña, toku, ña charito, ña bri. Ese es el hijo mío. Ese es mi hijo. Eso no, sí lo había visto, no creo, el año pasado. No sé. No creo. Sí. ¿Y tú vives en Trujillo? En Trujillo. Sí, correcto. No hay mucha gente que habla la lengua por aquí, por Moradel. Lastimosamente se dice que es una crisis cultural que estamos viviendo nosotros los PECH como grupo étnico, en vista de que hay muchos factores de que influyen en la pérdida de la cultura, pérdida de la identidad, del habla. Primero conocí a doña Juana y don Hernán, y gracias a ellos conocí a sus hijos, y en particular a Ángel, que es maestro. 2012 que pateku to ni katunjas kapiwa katuma documentación de la lengua PECH y transcripción. Yar tasmaen chari ikraen chanyarisa. Ikata taniha takaha taorria. Tonshke neuras. Era taritas yarma. Y katun yoma amayar tis aniha pataorriahi tañahi tis warki wakatishpiha tauras. Para poder llevar a cabo ese proyecto de documentación, formamos un equipo. El equipo consta de 11 miembros. Dentro de esos miembros, casi la mitad, es decir, 5, son miembros de las comunidades PECH. Ángel, doña Juana son de Moradel. Después participa Francisco, que es el tío de Ángel o el hermano de doña Juana. Él es de Nuevo Dulce Nombre, que está en La Mosquitia. Es otra variedad. Y Nimer y Danilo, que trabajan con Ángel en el proyecto de enseñanza de la lengua. Ellos viven en La Laguna, que es la variedad del carbón. Después hay una antropóloga, que es Teresa Campos, es especialista en los pueblos de Honduras. Después hay 4 lingüistas, Óscar López, que es especialista de zapoteco, y Néstor Hernández, especialista del otomís. El trabajo de ellos es esencialmente afinar y corregir las transcripciones. También participa John Kingston, profesor de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Él es especialista de fonética y fonología. También se juntó a ese equipo un documentalista, Ludovic Bonleu, con su ojo de videasta y su sensibilidad de antropólogo, registra diferentes momentos que los otros miembros que están trabajando no perciben siempre. Por mi parte, yo me encargo de la descripción morfológica, de la sintaxis y de la organización general del proyecto.
Para poder documentar y describir esta lengua, solicité un proyecto al Programa de Documentación de Lenguas en Peligro de Extinción, ELDP, que está hospedado en la Universidad de Londres. Aprobaron este proyecto y empezó en 2014. Tiene 3 objetivos principales. El primero es poder documentar. Documentar quiere decir grabar en videos, esencialmente, y audio, más de 30 horas de cuentos, conversaciones, mitos, historias de vida. El segundo objetivo es escribir una gramática que describa el funcionamiento de la lengua. El tercer objetivo es publicar a la par de la gramática o al lado textos transcritos, traducidos, analizados, acompañado de fotografía y explicaciones antropológicas. ¿No es grande o no? Atipar. Atipar. Sí, demasiado grande. Demasiado grande. Atipar, ma. Demasiado grande. So, ¿es demasiado grande? ¿Es como? Atipar. 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 Que hay que mirar ahí, a cama es menos, atipar más es uruy, monstruo. Monstruo, grande, atipar. Grande. Y cuando dice acá también menos, así. Ahí, hasta ahí. Y ella está triste. Checa, Y ella habla. Ajá, okay. Y ella dobla. ¿Por qué cuando decimos Iken Amaskap Kiwasa también es como lo mataremos? ¿No es como ustedes lo matarán? No. 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 Ese Wii nos incluye. Incluye varios. Piwa. Ok, piwa. Bueno. Si digo ella los comerá, ¿cómo se dice? Ella. Eka. K-E-P. ¿Ok? Ella los comerá. Sí. Pero no se puede decir Eka. Caechona. ¿Los estará comiendo? La palabra chona lo incluye bastante porque se estén dando cuenta. El chona es porque una alerta que da. Bueno, aquí tengo Le voy a preguntar a una pregunta interesante. ¿Qué quiere decir Aña Peta? Aña. ¿Cómo se dice? Allí. Aña Peta. Aña Peta. Aña Peta. O sea que lo digo inseguro, algo así, o que no puede ser cierto. Yo entiendo así, no sé si es cierto. Ok. Estoy contigo, es como bla bla. Sí. Okay. No fue broma, es esto. No fue broma, ¿no? Solo por decir Añapeta. Añapeta. Sí, es una... solo por decir. No es solo por decir. Ya, no es solo, que es el P, ¿no? El P es solo. Por decir. ¿Qué añaspeta? ¿Qué añaspeta? No tengo mucha información. Vamos a poner tantita papaya acá. Ok, ya tenemos que parar, ¿Cuándo? yo creo. No, está interesante. No interesa. Sí, está muy interesante. No seguimos. Entonces, El interés de estar en las comunidades es poder conversar, platicar con los hablantes de sus intereses por las lenguas, de sus preocupaciones. Y lo que nos dijeron a lo largo de esos años es su preocupación por la desaparición de la lengua. Los mayores
y algunos profesores mantienen la lengua pez, pero ya los jóvenes no. Los jóvenes están perdiendo. ¿Por qué han detectado ustedes que ya los jóvenes y los niños no quieren hablarlo? ¿Es que no quieren o es que realmente no les enseñan? Bueno, hay varios factores. Primero, papá y mamá deciden enseñar español en casa. Y si yo como papá no estoy orientando a mis hijos con mi lengua, mi cultura, oralmente, pues ahí nomás se quedó. Es un factor. Y el otro factor, lo que usted decía, esa actitud del niño, que quiere experimentar otras cosas y olvida de lo propio, puede ser otro factor. Otro factor, el medio que nos rodea, la influencia, el más fuerte. ¿Cuál es la cultura más fuerte? Creo que el Estado ha más bien tendido a integrarlos, ¿no? A modernizarlos, a que se transformen, a que cambien. Por muchísimo tiempo, lo poco que hubo en educación, ¿verdad?, era educación para castellanizarlos, para integrarlos. En la Constitución de la República realmente no son reconocidas, pero sí hay un decreto especial presidencial del año 97 que reconoce que Honduras es un país multilingüe y multicultural. En realidad es un decreto muy corto que no abunda en muchas especificaciones ni tampoco detalla los derechos lingüísticos y culturales de dichos pueblos. Realmente no es una prioridad ni para las autoridades universitarias ni para el gobierno o los gobiernos, y entonces evidentemente no hay recursos económicos, tampoco hay muchos recursos humanos disponibles. Chape kama ama unta kaunya kashuishtaña awikanwa chituras awikanwa niha patanyahyo kakorsk patanyahyo negra patanyahyo kachuishkra patanyahyo toye achuishkra kaweshkra chituras aña tequitas ña to ñahipa to ni tasamaya idea de un libro de cuentos. Así nació finalmente este proyecto de poder escribir 2 libros. Son 2 cuentos muy conocidos en los diferentes pueblos. Entonces los grabamos, los transcribimos en el programa ELAN y los analizamos. Yeah. ¿Querés armar chiri? To arma guicha caporta rubi guicha pero na proste waruri te piro chayo to karini to arma anhas sukuhlera arma asio pok lerita tneri guicha capornya to ma aso guanya neri to kari neler na pe guicha kas cheri. Con Nimer, con Danilo, con Ángel, doña Juana y yo trabajamos en las diferentes etapas de elaboración de esos libros. Eviscan, toma H es como H era Wicha, en vez de CH, solo esa cosita aquí, como S, graficado era Che. Aquí ni ha, está Wicha, aquí ni está cachote, madre, pues cupiwa, Aniha, Weshua. En el transcurso de ese trabajo también fue importante seleccionar una codificación, porque nunca había sido escrita la lengua, había que trabajar y reflexionar sobre cómo transcribir el PESH al nivel de la codificación. Entonces seleccionamos el alfabeto, o sea, sonidos o signos del alfabeto del español,
y añadimos ciertos signos para transcribir sonidos ausentes del español. En abril 2016, después de haber trabajado varias veces, ya teníamos una versión publicable de los cuentos. Recibimos apoyos de varias instituciones para la edición, para la maqueta y para la impresión de los libros. Cada dibujo fue revisado por el equipo de trabajo de los cuentos. Es importante porque hay algunos dibujos que no coincidían con la idea que teníamos de lo que se tenía que representar, y entonces los dibujantes tuvieron que retrabajarlos. Igitama, yari, que apistima, amane awikanwa, enya tishki, to awikanwa, ucha akaki akaya, ika to takascro akaya. Pues el sisimite justamente me llamó la atención que los Pesh digan la palabra en español es sisimite, ¿no? Porque, ¿verdad? El tacascro en Pesh, el sisimite en español, pues no es español, es justamente la palabra náhuatl que aquí se difundió y que es la que identifica a este personaje que se confunde, fíjate. Eso resultó para mí también muy interesante porque yo he trabajado mucho más la zona del occidente, todo lo que es casi que frontera con Guatemala, y para ellos el sisimite es un duende, es un personaje pequeñito que come ceniza, se come la ceniza de los fogones y que es inofensivo. En cambio, para ellos es este ser que es como un gorila, como un mono grandísimo, y que en el occidente le llaman itacayo. Cris ye corta pop chirigua cacharaja atahnya. Takascroas kawaki akreketo corta popma usewa aqualeri. To corta popma apima wiliri. Pokro aunliri ika akes takaskroma kauntrok tijere. En mayo 2017 fuimos a entregar los libros. En mi calidad de responsable, pero en realidad yo soy una más, o sea, repito, es un proyecto colectivo. Vamos a entregar todos esos libros para que puedan utilizarlos en las escuelas, también en las familias, para que puedan transmitir, para que puedan fortalecer la lengua pesh. Entonces ahí yo les entrego esos dos. Ahí están. Gracias. Compañeros maestros, sé que este es un material más para las escuelas y es un compromiso de nosotros maestros de enseñarle a nuestros niños. Sé que nosotros no somos hablantes, pero sí tenemos los ancianos que ellos, gracias que ellos saben, y si nosotros vamos a enseñar un tema a un niño, pues tenemos que ser investigadores de ellos también, porque si no podemos hablar, pues nuestros niños no lo van a entender. Yo quisiera hacerle un llamado a todos los compañeros que nos metamos en lleno, así como el compañero Ángel, que tengamos esa conciencia por nuestras culturas especialmente, porque la verdad de las cosas, nosotros parece que hemos dejado desapercibido nuestra identidad cultural que se está perdiendo por culpa de nosotros mismos. Y eso no debe de ser así. Y le repito, depende más de ustedes que de nosotros. Porque mucho puede querer hacer la autoridad, pero si uno, como miembro de la etnia, no quiere, no me interesa, ¿verdad? Entonces es muy poco lo que se puede hacer. Bueno. Lo que pudimos notar es el poder de esos libros, el poder simbólico del escrito en pesh, de los libros y de la lectura
que atraía mucho a la gente. Acá ni. En Kansas. Huiacaki. Intiñe usa. La sirena, un ejemplo. La madre del pescado. Aquí viene la historia. Big Armogua Cris. Cris Argua Chi to Argua ma Guicha Capor Taruri. Que era un hombre pescador que era clavador. Yari, ¿y qué es esa? Aña para. Takascro. Acascua, Oma, Toki, Sao, Caoña, Añacas, Cumá, Apachamá, que Boquileri. Dice que entonces cuando cayó el Sisimite, el hermano entró a la cueva y cuando encontró las hermanas estaban panzonas, embarazadas. Y Cascua, Namá, Apimá, Kakuri y Akayama, Icha, Apisti, Kiwa. El nombre de ese hombre fuerte se llamaba Cacao. La historia hasta aquí se ha terminado. Bien, muy bien. ¿No hablas pez? No. ¿Pero los pudo leer? Sí. Genial, ¿no? El papá sí es pez, su papá era pez. Pero tú nunca aprendiste. No. Ay, qué bonito. Sí, nos vamos. Muy bien, pues felicidades. Gracias. Teka, nyaro kachamista kawa, ima wishakaki. Arilera insa wishakaki. Arilera. Kenna sa wishakaki. Akati hayeti. Ino akachu sa wishakaki. Wishakaki. Tapura. Wishakaki. Arma peixe dele? Inish karo papi. Pero chato. Shochema. Tasira ma wishari. Cris arma chi to arma ma wishaka portaruri. Wishaki orna protaruri. Ute piro shaki. To kari. Sukura Vishaka Perneri. Cacachua, chapra, cuento, Ashawishkapiwa. Y awika mate bona huaycaí, papelua, y los chañamisa, y awika mañana. Pesca chañame. Ninguén tu cuento, pesca yo. Tacas. Tacas cro, digan. Tacas cro. Y los chañamesiña. Cortapoc. To. Tapogma, Apima, Biwileri. En Agua Amarilla y en La Laguna son dos pueblos donde los niños hablan pech. Entonces fue bastante interesante poder ver cómo los niños, con a la vez timidez,
y entusiasmo se pusieron a leer ese libro que era la primera vez que tenían en sus manos un libro en su lengua, que es el Pesh. Tereka, ikata ya wakama pop te bona pop kaya pop takas kro kaya ri akarshkwa usha kaya ri te bona usha kaya tama ariro ave show ura kwa shabria shurunwa. Otra reacción interesante fue notar cómo el escrito, el hecho de tener un libro, favoreció el oral. Eso lo vemos en particular en La Laguna con Don Vicente. Don Vicente no sabe leer, pero contó esas historias antes. Y el hecho de ver el libro, de tener en sus manos el libro, de ver los dibujos, se puso a contar de nuevo esos libros. Kanyara peka patangro patas patanya pari je kachuish kerpira anyara patas ma ke onsh kapaparas tonsh kinewa tauk anyara nei hara amesh partishkwa tauk tas mamesh kawa kanura peish kawa airtipe que añahach onsh piras, auria onsh che piras, onsh cura, onsh que papiras, añara nei tasin rosa, binkan orora que pesha curaro, amakiankars que na tonsh pro peshma. Aña que chitipe. Panienya. Sonaremos el himno, ¿verdad? Nuestro himno nacional, el Pech, As, Pop, May. Akatastia, Akatastia, Akatastampiña, Wanakashi, Wanakashi, Tamakachi. ¿Quién habla Pesh en su casa aquí? Poco. Nadie o muy poco. Entonces, la lengua Pesh la tienen en la escuela. ¿Tienen clase de Pesh? ¿Les hablan en Pesh? Eso. Entonces, como ya en su casa no se habla Pesh, porque tal vez sus papás no lo hablan, tal vez sus abuelos tampoco, tal vez algunos sí, entonces se está hablando en Pesh para guardar la lengua en la escuela. Entonces, para poder aprender una lengua, pues siempre se necesita libros de textos y se necesita también tener cuentos. Así que vamos a darle también un fuerte y caluroso aplauso. Estos muchachos, niños, ya no hablan. Acá ahora se ca untas capaz bara to yo y ca to hasta cachillo to chillo capaz bara abucamas callas pop cabri. Por eso, bueno, el equipo de trabajo que tenemos aquí, mi hermano, mi hijo, los que estamos aquí reunidos, Claudín, su equipo de trabajo, nos reunimos y elaboramos 2 libros de cuentos. ¿Hileri? ¿Saben qué quiere decir? No. Dice que esas 2 muchachas se llamaban Guacal. ¿Ah? ¿Qué pasó? Dice, fue a traer al león para pelear. Añar Nuki. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pelearon. Ah, eso, peleó con el león y él. ¿Quién ganó ahí? El león. ¿El león ganó? Sí. Parece que estaba así en el Sisimite. ¿Y el león qué pasó? Se subió encima y se quedó ahí el Upanua. ¿Esa? Upanua. Al tatuaje chiquito. Acá llama.
estaba tranquilo y dije, ya vencí la batalla, Estaba ahí tranquilo. Y luego lo agarró de la cola y vemos qué pasó. Otra cosa bastante interesante es en Moradel, donde vemos el maestro, que es Ángel, introducir el libro a los niños. Todos los libros, los niños son monolingües, en español, y él cuando introduce el libro lo hace con cambio de código. Lo hace en español, en Pesh, pasa de una lengua a la otra, introduciendo poco a poco los términos en Pesh. Eso es muy interesante porque nos muestra un interesante ejemplo de pedagogía de translenguaje. Yo les voy a entregar esos libros y la observación que me hacía, que no hemos dicho todavía, es que esos libros están en Pesh, pero si usted le entra en el libro se va a dar cuenta que el cuento está en Pesh, con dibujos, pero al final tiene su traducción en español, su traducción en francés y su traducción en inglés. Entonces, no solo es un libro de cuento en Pesh, pero es un libro que puede ser leído más allá de aquí, más allá de Honduras, y entendido casi por el mundo entero. Entonces, es una manera también de hacer conocer a los Pesh más allá de las fronteras. Estos cuentos no vienen de Colombia, estos cuentos no vienen de México, estos cuentos van a salir de aquí, de la misma comunidad. Así es que siéntanse orgullosos y orgullosas de ser padres de familia. Ayúdenme ustedes, comprometámonos, yo aquí en el centro educativo, ustedes en el hogar. Acá tama untayama rescataca partida, os partida que tama tapura tapebra rescataca partida untayama. Acá sua llega carreis, cao untakaula kahun partida. Tama tayama os tapawa. Tama tamahwa kachumish kawa. No perderé mi Taye lengua. kachumish kawa. Les enseño a mis nietos y a mis hijos. Tama peshwa aka tapawa. Piaste con piana oma. Piate coma. Tañañawa. Yo hubiese escuchado un hablante de los hermanos Pech del Carbón, donde aquí en la gramática se está usando bastante lo que son los variantes. Yo pensaba igual antes, decía, bueno, pero ¿quién habla mejor? ¿Los del Culmí, Carbón o las Marías? ¿O Silín? ¿Quién será? Al final, en este proyecto me he dado cuenta y he aprendido que es una riqueza cultural. Y le voy a hacer una muestra. Cuando vine a hacer el 2014 las entrevistas aquí y grababa un cuestionario, y la primera pregunta decía, mi caballo es blanco, ¿cómo lo decimos en Pech? Con los que grabé, me dijeron Taulakma Kamasá. Perfecto. Aquí. En la zona de Silín, los que somos de Culmí dijimos lo mismo, pero los que son de la zona del Carbón dijeron un poquito con una variante. Pero me voy a las Marías y grabo a Bonifacio, con hablante Pech. Y dijo, dijo, mi caballo es blanco, ¿cómo lo dices? Y él dijo, Tasukarima Kamasai. Allá, bueno, allá, ya están entendiendo, allá ya escuché la risa. Así, yo también me causó risa cuando escuché, bueno, pero igual, qué bien. Y voy adecuando a Sucari, orejón, pero no tiene, el caballo no es orejón, al contrario, el burro sí es orejón. Entonces ahí vamos, se va aislando. Voy a nuevo usar el nombre, pregunto a mi tío aquí, ¿cómo dices mi caballo es blanco? En Pech, Taulakma Kamasa. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna variante le puso mi papi? Digo, Taulakma Kamasai. ¿Ok? Pero igual está diciendo blanco. No tiene ningún cambio de significado. Ok, me voy al nombre, ese nombre y grabo a mis tías, esposa de mi tío, esposa de mi tío Bernardo, que la conocen algunos creo, Emma Carrasco. Y dijo, mi tía Emma dijo, mi cabello es blanco, ¿cómo dirías en Pech? Tacuana Hamakamasa. Ese trabajo permitió poner a la luz
la existencia de 3 dialectos diferentes. Los 2 libros fueron escritos con la variedad de Carbón y los hablantes de Culmí en particular pues solicitaron tener libros con su propia variedad y eso es importante tenerlo presente en nuestra mente para el futuro. Tasamesh como to awikawa pok kaya pok takorski paski anyay chae kaparma akreke to kulmi tarki kulmi shitarma tis warku kancheri anyahara taswagante kitoy kakaya tis awash barchi tis nya para warpish para awotekiwa to ma nya marturas untanya to kan nyer kan to nyeri kan nya marturas untas warkway enyen tas menyen tawa wesh parras intri nyer rasri aweshinka parma unyahi untanyahi akreke warpishra aqua warpishkirwe kama warpishkira kuñerwa arañere ma riqueza tripecha kuña to nya kachunsta to ma kai untanya maneka akini tistahi ka tapritesh kitonshwa kai untanya ma ekata wesh barpe porma. La novedad y lo que aportamos con esos 2 libros, con esos 2 cuentos, es crear y entrar en la escritura y en la lectura en Pesh. De hecho, algunos hablantes reconocen que los cuentos son suyos, que ellos transmiten el oral, pero sienten como externos por el momento esos libros. Don Natividad nos dice, ¿no? Salió de nosotros y regresa en libros. Eso nos indica que su práctica de él es la comunicación oral. Los maestros en los diferentes pueblos lo que sentimos y lo que nos dijeron claramente es que quieren apropiarse de lo escrito. Yo creo que como proyecto, el haber venido a conocer, empezar a entrar, contactar a las personas adecuadas, lograr hacer el estudio y culminar en un libro, ¿verdad? Que estos son 2 libritos, pues para mí creo que fue algo muy completo y muy exitoso en ese sentido, ¿ves? Que no quedó a la deriva, que no fue simplemente, bueno, ya venimos, ya conocimos y después, ¿qué pasa, no? Además de esos 2 libros que fuimos a entregar en las diversas comunidades donde hemos trabajado, se creó una versión animada, electrónica, que se puede encontrar en el sitio del SEMCA y se puede leer y escuchar en 4 lenguas. Esa experiencia también nos muestra que para el Pesh y muchas lenguas indígenas estamos en un momento bisagra, en un momento donde esas lenguas están a la vez por desaparecer o en peligro de desaparecer, pero también están entrando en el escrito. Es decir, se están materializando y permite esa materialización poner más visible a la comunidad y a su cultura. Yari tasamesh koma enya meshkawa enya meshkomare intiñausa futurista chipok tas nyaha tas tanyaha i netochtipetawa ikra netochtipetausa ama katu kuakuana cabra ika to jeleri kashuishbra aira anya chua tawatas niha
chip. Utas simpe patatista nya marwa. Patatista ma ke patar puru pisqua. Oh, che bartipina. Tos bartipina unta oriha. Payo pa untar puru pista lerio patatista quansa a oriha yo a untar puru piscuyo. Cris armachi to armama wucha akapor kuri wucha arquillo pepiro nepro te kuri teki piro chayo to karini to armama asukura wucha akapor neri Nebonerma, wucha as cheri, nyeherma, aparro cheri chei, harma menei, hakaporkina, aparnya nei